Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en una reflexión que, estoy segura, ha resonado en los corazones de muchos de ustedes. Hoy vamos a desgranar una frase que ha conquistado las redes sociales, que se ha convertido en un himno para los románticos y los soñadores, y que, de repente, cobra una dimensión fascinante cuando la aplicamos a figuras públicas. No regalos, solo tu corazón. Prepárense porque vamos a desentrañar qué significa realmente, de dónde proviene esa resonancia emocional y por qué ha calado tan hondo, especialmente cuando pensamos en el brillo y el glamour que a menudo asociamos con el mundo de las celebridades. Vamos a embarcarnos en un viaje por las emociones, las expectativas y la verdadera esencia de lo que significa dar y recibir amor. Y antes de zambullirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a dar ese pequeño, pero poderoso, clic en el botón de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras de contenido. No regalos, solo tu corazón. A primera vista suena increíblemente simple, ¿verdad? Casi poético en su sencillez. Pero detrás de esa aparente obviedad, se esconde una profundidad insospechada, una verdad que a menudo pasamos por alto en el ajetreo de la vida moderna. Vivimos en un mundo donde a veces sentimos que el valor de las cosas, y por ende el valor del afecto, se mide en términos de lo material, en el tamaño del detalle, en el precio de un obsequio. En este contexto, esta frase emerge como un faro, un recordatorio potente de lo fundamental. Nos devuelve a la esencia de lo que realmente importa, que lo más valioso que podemos ofrecerle a alguien no es un objeto tangible, sino nuestro tiempo, nuestra atención plena, nuestra comprensión profunda, nuestro apoyo incondicional y sí, nuestro corazón abierto y vulnerable. Esa conexión genuina, esa chispa intangible que va más allá de cualquier posesión material. Piénsenlo por un instante. ¿Cuál ha sido el regalo más memorable que han recibido en su vida? O por el contrario, ¿cuál ha sido el regalo que más les ha marcado al darlo? Apuesto a que muchos de ustedes estarán recordando momentos, palabras pronunciadas en el instante preciso que aliviaron una preocupación, una presencia reconfortante en un momento de soledad, y no tanto el último gadget tecnológico o la joya más brillante y costosa. Y es ahí, precisamente ahí, donde reside la magia, la resonancia universal de esta frase. Ahora, cuando escuchamos esa poderosa consigna, no regalos, solo tu corazón, es casi inevitable que nuestra mente viaje hacia parejas icónicas, hacia esas historias de amor que parecen sacadas de una novela de ensueño o de una película romántica. Y sí, en este contexto, las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel crucial. Nos bombardean constantemente con imágenes de parejas famosas, idealizadas, y es precisamente aquí donde la frase «no regalos, solo tu corazón» adquiere un matiz particularmente interesante, casi un desafío a las percepciones establecidas. Imaginemos por un instante a dos nombres que por sí solos evocan un torbellino de emociones, de química palpable en pantalla, y por supuesto, de una legión masiva de fans que han seguido cada uno de sus movimientos con una devoción casi religiosa. *de Method de Mir y Can Yaman. Han sido compañeros de set, han compartido miradas cargadas de significado, risas contagiosas y esa chispa eléctrica que tanto nos gusta ver en la ficción y que a menudo anhelamos que trascienda la pantalla para convertirse en realidad. El fenómeno de su popularidad conjunta, que ha trascendido la serie que los unió, ha generado una fascinación inmensa y duradera. Los fans con una creatividad desbordante han tejido un universo propio alrededor de su posible relación, analizando cada interacción, cada like en redes sociales, cada fotografía compartida, buscando indicios de una conexión más profunda. Y en medio de toda esa vorágine de especulaciones, deseos y la esperanza de que el amor trascienda la pantalla, emerge esta frase como un bálsamo reconfortante, como un recordatorio vital de lo que realmente importa. Cuando aplicamos la idea de no regalos, solo tu corazón a ellos, no se trata meramente de que no deban intercambiar objetos caros o lujosos. Va mucho más allá. Se trata de la profundidad potencial de su conexión, de la autenticidad de sus sentimientos, si es que, como muchos de sus seguidores desean fervientemente, existe algo más allá de la amistad profesional. Pensemos en la presión monumental que a menudo recae sobre las figuras públicas. Cada mínimo detalle de su vida privada se convierte en un objeto de escrutinio implacable. Si regalan algo ostentosamente costoso, se les tacha de superficialidad, de ostentación, de intentar comprar afecto. Si por el contrario optan por no hacer regalos o por obsequios discretos, se les critica por frialdad, por desinterés, por no ser románticos según los estándares del espectáculo.
En este complejo entramado de expectativas y juicios, adoptar el mantra de no regalos, solo tu corazón, se convierte en una poderosa declaración de principios, una forma sutil pero contundente de decir: lo que nos une, lo que sentimos, es intrínsecamente más fuerte y valioso que cualquier posesión material. Es, en esencia, una priorización de la autenticidad de la relación, de la intimidad emocional, de la confianza mutua, del respeto profundo. Además, esta frase tiene la maravillosa capacidad de invitarnos a una profunda reflexión sobre nuestras propias relaciones, aquellas que conformamos en nuestro día a día. ¿Cuántas veces hemos sentido la obligación, esa presión social o personal, de dar un regalo por mero compromiso, por tradición, o simplemente porque así es como debe ser? Y seamos honestos, ¿cuántas veces ese regalo, aunque bien intencionado, ha carecido de ese toque personal, de ese significado profundo y único que solo proviene del corazón? La sociedad de consumo, con su insistencia en la gratificación instantánea y la posesión material, a menudo nos empuja a valorar lo tangible, a pensar que un regalo es la manifestación más palpable y segura del afecto. Pero la realidad, cuando nos detenemos a observarla con honestidad, es mucho más compleja y, sobre todo, mucho más hermosa. Volviendo a The Method de Mir y Kanyaman, imaginemos un escenario hipotético, una conversación íntima entre ellos. Si realmente existiera una conexión especial, un vínculo que trasciende lo profesional, y alguien les preguntara qué desean como muestra de aprecio o afecto, y ellos respondieran con esa frase emblemática: no regalos, solo tu corazón, ¿qué implicaría realmente esa respuesta? Implicaría que valoran infinitamente más un gesto sincero, una palabra de aliento genuina, un momento de calidad compartido, que cualquier objeto, por caro o lujoso que fuera. Significaría que entienden a un nivel profundo que la verdadera riqueza de una relación no se mide en posesiones, sino en la construcción conjunta de recuerdos imborrables, en el apoyo mutuo inquebrantable en los buenos y en los malos momentos, en la complicidad silenciosa de una mirada compartida. Sería una forma de elevar su relación, de protegerla, por encima de las expectativas superficiales y las presiones del mundo exterior. Y es que esta frase posee un poder transformador. Nos anima a despojarnos de las capas de artificio, de las máscaras que a veces usamos, y a conectarnos en un nivel mucho más auténtico y vulnerable. Nos invita a ser quienes realmente somos, a mostrar nuestro verdadero yo, a ofrecer nuestro afecto sin filtros, sin cálculos. Es un recordatorio vital de que el amor, en su forma más pura y genuina, no se compra, no se vende y definitivamente no se cuantifica en términos monetarios. Se cultiva con paciencia, se nutre con dedicación y se comparte con generosidad. En el vertiginoso mundo de las celebridades, donde la imagen y la percepción pública lo son todo, esta filosofía de no regalos, solo tu corazón podría ser, de hecho, una forma poderosa de mantener los pies en la tierra. Sería una manera de recordar al público y a sí mismos que al final del día, son personas con sentimientos complejos y anhelos profundos, al igual que el resto de nosotros. The Method de Mir, conocida por su carisma arrollador y su talento indiscutible, y Kanyaman, admirado por su atractivo físico y su personalidad magnética, se convierten, casi sin proponérselo, en embajadores involuntarios de esta idea cuando los fans especulan sobre la autenticidad de su cercanía. Es como si, en medio de toda esa atención mediática, resonara un deseo colectivo, un anhelo profundo de que su conexión sea genuina, basada en la esencia de quienes son, no en las apariencias superficiales. Piensen en la cantidad de presión que esto, de ser adoptado genuinamente, les quitaría de encima. Si uno le regalara al otro algo hecho a mano con amor, una carta sincera y llena de significado, o simplemente dedicara tiempo de calidad juntos, compartiendo una experiencia, eso valdría infinitamente más que el objeto más lujoso del mercado. Sería un mensaje poderoso dirigido a sus seguidores, un eco resonante de que la autenticidad es, sin duda, el camino más valioso. Sería una forma de decir, de comunicar sin palabras: no necesitamos demostraciones materiales para validar o confirmar lo que sentimos el uno por el otro. Además, esta frase, cuando la aplicamos a nuestras propias vidas, nos invita a cuestionar nuestras expectativas en las relaciones. Esperamos, quizás inconscientemente, que nuestras parejas, amigos o familiares nos demuestren su afecto a través de regalos. Si la respuesta honesta es sí, quizás sea el momento ideal para una reevaluación profunda. Quizás hemos internalizado, de manera demasiado acrítica, la idea de que el amor, o al menos su expresión más valorada, se mide por lo material. No regalos, solo tu corazón, nos abre las puertas a un abanico de posibilidades infinitamente más rico y gratificante. Un paseo tranquilo por la naturaleza compartiendo confidencias, una cena preparada en casa con esmero y dedicación,
una conversación profunda y honesta que desnude el alma, un día entero dedicado a hacer algo que el otro ama y disfruta, una nota de agradecimiento inesperada y sentida. Todas estas acciones, aparentemente sencillas, pueden tener un impacto emocional y relacional mucho mayor y más duradero que el regalo más caro y ostentoso. En el caso de Demet y Can, o de cualquier pareja famosa que se vea envuelta en este tipo de escrutinio y especulaciones, la frase resuena con una fuerza particular. Es como si el público en general deseara con fervor que su amor sea puro, sin influencias externas, sin la necesidad de adornos innecesarios o demostraciones externas. Es un anhelo profundo de autenticidad en un mundo que a menudo se siente artificial y superficial. Es la búsqueda incansable de una historia de amor que nos inspire, que nos recuerde que lo verdaderamente valioso en la vida no se puede comprar con dinero, sino que se cultiva con el alma. Y esta, queridos amigos, es una lección universal. No se trata únicamente de las celebridades, de sus vidas mediáticas y sus relaciones escrutadas. Se trata de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestras parejas, de las personas que amamos. ¿Cuánto tiempo dedicamos realmente a escuchar de forma activa, a comprender de verdad, a simplemente estar presentes, de cuerpo y alma, para quienes nos importan? Esos son, en su forma más pura, los verdaderos regalos del corazón. No se trata de abandonar por completo la práctica de dar regalos, sino de priorizar la calidad del regalo, su significado y la intención detrás de él sobre la cantidad o el precio. De asegurarnos de que cada detalle, cada gesto, tenga un significado intrínseco, un propósito genuino, una conexión profunda. La frase "no regalos, solo tu corazón" es, en su esencia, un llamado a la introspección, a la redefinición consciente de lo que realmente valoramos en nuestras relaciones humanas. Es un recordatorio poderoso de que la verdadera generosidad reside en la entrega sincera y desinteresada de uno mismo. Es un bálsamo reconfortante para un mundo que a menudo puede sentirse superficial y efímero, y nos anima, nos impulsa, a buscar la profundidad, la conexión genuina, la autenticidad en cada interacción. Si Demet Özdemir y Can Yaman o cualquier otra pareja adoptaran realmente esta filosofía en su vida, enviarían un mensaje increíblemente poderoso a sus seguidores y al mundo. Un mensaje inequívoco de que el amor verdadero no necesita lujos ostentosos ni demostraciones externas, solo la entrega genuina y completa de dos almas. Así que, para resumir, hemos explorado la profunda resonancia de la frase "no regalos, solo tu corazón", desgranando su significado más allá de lo superficial y visible. Hemos reflexionado sobre cómo esta idea se aplica, incluso en el contexto fascinante de figuras públicas como Demet Özdemir y Can Yaman, y cómo, al hacerlo, nos invita a revalorizar lo que realmente importa en nuestras propias relaciones. Hemos llegado a la conclusión de que el verdadero valor de un gesto no reside en su precio monetario, sino en la sinceridad, la intención y el amor con el que se ofrece. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Espero sinceramente que este vídeo les haya gustado y, lo que es aún más importante, que les haya hecho pensar, que haya encendido una chispa de introspección. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta frase. ¿Están completamente de acuerdo? ¿O creen que hay matices que no hemos abordado? Y lo más importante, ¿cuál es el regalo más significativo que han dado o recibido, independientemente de su valor material? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leer sus experiencias y reflexiones, porque son ustedes quienes dan vida a esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y sienten que les ha aportado algo valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que la reflexión se extienda, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse todo el contenido increíble que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas para reflexionar y explorar juntos. Hasta pronto.